La central termoeléctrica Punta Catalina es definitivamente ahora mismo la solución del problema eléctrico nacional. Ayudará a que el mismo pueda ofrecer energía eléctrica estable a precios competitivos y va a ayudar a la sostenibilidad financiera del sector. En consecuencia, hay que concluirla y ponerla en operación lo antes posible. Por eso, el gobierno ha puesto en marcha todo lo que sea necesario para que se disponga de los recursos que se requiere para ya terminar esa planta. En ese sentido, el gobierno anunció recientemente que se puso en marcha un fondo contingente para concluir la planta. Es un fondo de 336 millones de dólares que incluye ahí una cuenta dedicada, especializada, de 200 millones de dólares que va a ser, junto con los otros 136, muy supervisado por una empresa auditora para verificar todo lo que se utilice y todo lo que se invierta con ese fondo en ese proyecto, para verificar que efectivamente cada centavo de ese fondo se utilice en la terminación de la central termoeléctrica Punta Catalina. Ese fondo es contingente, ¿en qué sentido? Es contingente en el hecho de que quien realmente lo va a pagar, ese fondo que está ahí de 336 millones de dólares, va a depender del resultado de un proceso arbitral que se va a llevar a cabo el año que viene en los Estados Unidos. Un proceso arbitral donde se va a dirimir una disputa de 708 millones de dólares que está solicitando de pagos adicionales el consorcio que construye CTPC al gobierno. Ese consorcio, que es el consorcio Odebrecht, Tecnimont, Estrella, está solicitando 708 millones de pagos adicionales por concepto de, por una parte, 165 millones de dólares que corresponden a obras adicionales que se realizaron que ellos dicen que hay que pagarle. Pero el gobierno dice que no hay que pagarle porque contrató un proyecto llave en mano. Un proyecto llave en mano significa que le dice, mira, tú, ¿en cuánto me construye esta planta con estas especificaciones técnicas? Me la construyes en 1.945 millones de dólares. Perfecto. Eso significa que tú no puedes después decir, mira, yo le voy a añadir esto. No. Si yo no te apruebo eso y te apruebo el costo, tú no me puedes añadir nada. Pues bien, el gobierno dice, de esos 165 millones de dólares, yo no te aprobé el costo porque tú en ningún momento me dijiste que esas obras adicionales iban a tener un costo adicional. En consecuencia, no te reconozco eso. Ese primer paso. El otro punto es que también, además de los 165 millones de dólares, el consorcio está requiriendo 543 millones de dólares por extensión de plazos. Es decir, en octubre de 2017, el consorcio debía terminar la obra, pero no lo terminó. Y entonces, en julio de ese año, presenta esta solicitud y dice, no, el atraso se debe a que ustedes, gobierno dominicano, no me pagaron oportunamente. Y el costo de ese atraso es de 543 millones de dólares. El gobierno dice, no, cuando yo analizo lo que fueron los pagos que nosotros realizamos, pues lo que se ve es que no es responsabilidad del gobierno tus atrasos. Tus atrasos tienen que ver con problemas de productividad, de planificación, pero no es responsabilidad del gobierno. En consecuencia, también rechazamos esto. Pero no solamente que está el gobierno rechazando los 708 millones de dólares, sino que además el gobierno va a contrademandar en ese proceso arbitral. Va a hacer una contrademanda porque el gobierno debió haber recibido la planta en octubre de 2017 y la va a recibir en agosto del año que viene, ya como proyecto terminado, aunque comience a operar la primera unidad en enero de este año 2019, pues va a ser en agosto que terminaría el proyecto. Ahí entonces se define cuál es el plazo de atraso y el gobierno demanda frente al tribunal. Es decir, que ellos están demandando al gobierno, el consorcio demanda al gobierno por 708 millones de dólares y el gobierno va a contrademandar también por una suma millonaria, solamente por concepto de penalidades, por atrasos, pudiera llegar a 194.5 millones de dólares, lo que el gobierno va a demandar. Es decir, que ellos demandan y el gobierno también contrademanda. Eso se dirime en ese proceso arbitral en la ciudad de Nueva York. Ahí se va a definir cuánto hay que pagar. Si, por ejemplo, dice que el gobierno tendría que pagar, por ejemplo, 400 millones de dólares adicionales, bueno, lo cual yo particularmente dudo, pero vamos a suponer 400 millones de dólares. Ya en el fondo, ¿cuánto el gobierno ha colocado? 336. ¿Cuánto tendría el gobierno que pagar? 400
menos 336, es decir, 64 millones de dólares. Es decir, que sería 400, que es lo que sería lo que diga el tribunal, menos 336, que es lo que ya el gobierno puso en el fondo, quedarían 64 millones de dólares. Bien, el gobierno paga sus 64 y se queda con su planta de electricidad. Pero ¿qué sucede? En ese proceso arbitral también pudiera suceder que en vez de 400 diga el tribunal, no, lo que el gobierno dominicano tiene que pagar son 200 millones. Entonces el gobierno dice, bueno, son 200 lo que yo te tengo que pagar, pero ya yo coloqué en el fondo 336. Es decir, que tú, consorcio, tienes que devolverle al gobierno 136 millones de dólares. Entonces el consorcio le devuelve al gobierno 136 millones de dólares. Pero también pudiera suceder que en ese proceso arbitral le digan al consorcio, miren, el gobierno no le debe absolutamente nada a ustedes, cero. Entonces, eso significa que los 336 millones de dólares del fondo tienen que ser pagados por el consorcio al gobierno. De tal manera que se ve claramente que los 336 millones de dólares no constituyen un gasto del gobierno. No. ¿Por qué? Porque va a depender del resultado del proceso arbitral. Si el resultado del proceso arbitral es que República Dominicana no tiene que pagarle nada a ese consorcio, pues esos 336 millones de dólares tienen que ser pagados ¿por quién? Por el consorcio. Si en cambio le dicen, no, República Dominicana tiene que pagar 400 millones, entonces sería 400 menos 336, 200 millones, 200 menos 336 y le devuelven 136 y así sucesivamente. Eso lo digo con tanto detalle por lo siguiente, miren, a mí me sorprende en realidad de que personas estén escribiendo artículos donde dicen que ahora el monto de recursos que está sujeto a arbitraje ha subido de 708 a 1044, es decir, que sería de 708 más 336 lo que estaría colocándose en el proceso arbitraje. Es decir, que pudiera perder hasta 1044 millones de dólares. Y lo escriben y dicen eso significa que puede subir en más del 50% el costo original de la central termoeléctrica Punta Catalina, que es de 1945 millones de dólares. Cuando yo observo eso, digo, aquí hay un problema. Porque quien está escribiendo eso no es una persona inculta, es un economista preparado, que tiene hasta un doctorado en economía, y no puede ser que él se lleve de lo que pueda decir una mala reseña en un periódico. No, tiene que llevarse de lo que se puso a circular oficialmente por parte de la CDEE y de CTPC. Tiene que llevarse de lo que se puso a circular. Lo que se puso a circular dice claramente que ese fondo de 336 millones de dólares es un fondo contingente que dependerá del resultado. No tiene que ver con los 708. Los 708 se definen, se pelea. Ellos piden 708, nosotros vamos a pedir 300, 400 millones de dólares. Lo que se netea al final, si dice que nosotros le tenemos que pagar, le vamos a deducir los 336 que se adelantaron. Si nos dicen que nosotros no tenemos que pagar nada, ellos tienen que pagar sus 336 millones de dólares. Tan sencillo como eso. Entonces, que quede claro ese punto. Entonces, se lo digo porque hay economistas, pero también hay periodistas a quienes yo respeto muchísimo, quiero muchísimo, admiro muchísimo, periodistas excelentes, que hay que quitarse el sombrero, y lo que quiero es que lo tengan bien claro, que no es correcto decir que es 708 más 336 lo que va a estar en disputa. No, son los 708, pero que hay que tener en cuenta que República Dominicana también va a contrademandar y va a poner sobre la mesa, porque, óiganme bien una cosa, República Dominicana, cuando se va a subir al ring del arbitraje, se va a subir bien entrenada, bien preparada y con dos guantes para darse duro ahí arriba. No es cuestión de que va a subirse mal preparada, sin información, sin conocimiento. Óigame bien, no. República Dominicana va a salir a ganar ese proceso de arbitraje. República Dominicana va a salir a ganar el proceso de arbitraje. Apunten eso. República Dominicana, con la información que ahora mismo tenemos de lo que sucedió en ese proceso donde se construyeron esas obras adicionales por 165 millones de dólares, y el análisis que se ha hecho con relación a quién es el responsable de esos atrasos de no haber entregado la planta en octubre de 2017, se ve claramente, se ve desde nuestro punto de vista que República Dominicana tiene los elementos necesarios para ganar ese proceso de arbitraje y va a salir a ganarlo. Y si sale a ganarlo, ese fondo contingente que se requiere para concluir la obra, porque ese es el objetivo,
¿Por qué se requieren esos 336 millones de dólares? Para concluir la obra. Se van a estar auditando esos recursos que se van a estar utilizando. Se van a estar auditando centavo a centavo. Óigame bien. Centavo a centavo viene una empresa auditora internacional a verificar que todo ese dinero está ahí adentro. Y con eso se va a concluir la obra. ¿Cuál era la alternativa? La opción que había. Sencillamente irnos al arbitraje y paralizar la obra. Se acabó el dinero en 1945, paralizamos la obra y nos vamos a arbitraje. Consecuencia, yo consulté con diferentes expertos a nivel local e internacional de qué consecuencias iba a tener en términos de costo. Y el más conservador me señaló que eso iba a generar un costo adicional de 600 millones de dólares. 600 millones de dólares adicionales. Es una cifra mayor que 336. Ante eso, y ante la posposición de la entrada en operación que iba a ser entonces, no en enero, no, iba a entrar en el otro enero del 2020. Ante esa situación, entonces se dijo, no, olvídense de esto, vamos a terminar esta obra, vamos a buscar estos 336 millones de dólares, lo ponemos como fondo contingente, terminamos la obra, la ponemos en marcha, comenzamos a producir electricidad a partir de enero de este año que viene y nos vamos a disputar esto en la ciudad de Nueva York. Pero vamos a concluir y nos vamos a ahorrar el tiempo perdido de haber paralizado la obra y el costo adicional que implicaba 600 millones de dólares de los bolsillos del contribuyente. Ahí sí van a perder unos recursos significativos. Estos no. Estos 336 no son responsabilidad del Estado hasta que hable ese tribunal. Mientras tanto, el Estado dominicano mantiene firme, y así quedó escrito en el acuerdo, que el precio del contrato EPC es de 1.945 millones de dólares y ni un centavo más en términos reales. 1.945 millones de dólares. Y eso es lo que se va a defender en la ciudad de Nueva York. Vámonos a la pausa.